Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Les habla el profesor Ronaldo Cotera y el tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser el humanismo. ¿Qué es el humanismo, profesor? Nosotros debemos tener en cuenta algunas características y este pues va a ser en conjunto al Renacimiento, van a ser pues movimientos que se van a surgir en la Edad Media, no posmoderna. Pero para ello debemos nosotros ver el origen y qué características tenía este movimiento. Eh, el origen, pues, es un movimiento cultural que va a surgir en Italia durante el siglo XV y se va a extender por toda Europa occidental en el siglo XVII. Ahora, ¿cuáles fueron las características del humanismo? Vamos a mencionar algunas. Primero, la exaltación del ser humano, considerado como el único dotado de la razón y libertad. Es decir, de que lo que se buscaba era pues reivindicar al ser humano como un ser pues que tiene la capacidad intelectual de pensar y usar un juicio crítico y de tener también por ende lo que es la concepción de la libertad. Recordaremos que en esos tiempos, pues, la libertad era algo sumamente lejano, ¿no? Otra característica es la inspiración en la cultura greco-latina, es decir, de que el humanismo, pues, va a recoger en parte lo que vendría a ser la cultura greco-latina. Otra característica que podemos mencionar sobre el humanismo es el interés por la ciencia y el progreso técnico. Es decir, que va a surgir de cierta u otra forma el interés por modernizar, por eso hablaba de posmoderna, ¿no? Y finalmente también se va a caracterizar por la utilización de las lenguas vernáculas como vehículo de cultura, aunque junto a ellas se sigue utilizando el latín. ¿Ya? Entonces van a tratar de utilizar un lenguaje universal, por así decirlo, para que la cultura pues se pueda expandir. Ahora, la expansión del humanismo. ¿Cómo es que el humanismo se expande? Primero, la expansión del humanismo se va a ver favorecida por la invención de la imprenta, ¿no? La imprenta que fue un invento por parte de la cultura china, va a servir de gran ayuda y de gran aporte en ese tiempo para que puedan pues desarrollar cierta o hay un avance tecnológico. Por eso es que mencionaba al inicio, avance técnico. Además, otra característica que podemos mencionar sobre la expansión del humanismo es que se formaron academias donde se van a poder reunir estudiosos de la lengua, la literatura y la filosofía para así poder intercambiar opiniones y conocimientos. Entonces, en ese contexto, en el tiempo en el que se vivía, eh, debemos tener en cuenta pues que las personas no tenían las tecnologías muy avanzadas y sofisticadas como las que tenemos hoy en día. En lugar de eso, pues la concentración eran pues las casas, los bares, lugares donde se pudiesen reunir y poder intercambiar tanto sus opiniones, sus ideas, conocimientos. Y no solamente pues estas academias se van a formar con el propósito de una sola materia, ¿no? Sino también se formaron con el propósito de la formación de varias materias, ¿no? Como la literatura, la filosofía, la lengua, entre otras. Algunas universidades, como las de Babilonia, las de Padua, las de Florencia, Lovaina y Alcalá de Henares,
tuvieron pues un importante papel en la difusión de la nueva mentalidad. Es decir, la creación de estas universidades va a ser un factor fundamental para que el humanismo pues se pueda desarrollar, porque como les menciono, en aquellos tiempos no existía pues un WhatsApp, un Facebook, ¿no? Por donde podían intercambiar. Entonces, las universidades, las casas, van a ser pues los centros o lugares donde se van a poder reunir y van a poder intercambiar sus ideas, ¿no? Y esto pues va a ser sumado pues gracias a la ayuda de las universidades que van a hacer que se expanda más el humanismo. Ahora sí, pasando ya netamente a lo que es el humanismo, va a abarcar, como ya les dije al inicio, desde el siglo eh, XIV hasta el siglo XVI. ¿Ya? ¿Cómo podemos conceptualizar? Hace momentos hablábamos de características, sobre su origen, pero ahora conceptualicemos qué es el humanismo. El humanismo, debemos mencionarlo brevemente, pues que fue un movimiento de renovación cultural, específicamente literario, en Europa, ¿no? En el viejo continente, como se le conoce. Pues, este movimiento de renovación cultural tenía el ideal o el estudio, por así decirlo, integral del ser humano. Es por eso que desde ahí surge, pues, el nombre de humanismo. El humanismo surge a consecuencia, pues, del estudio que se hace al hombre. Además, el humanismo pues es un movimiento anterior al Renacimiento que va a estar orientado al estudio de las obras de la antigüedad greco-latina, ¿no? Como les dije al inicio, ¿no? Para de esa forma lograr pues humanizar al hombre, ¿no? El humanismo se originó, como ya le mencioné, en Italia debido a la prosperidad económica de sus ciudades y a la acción de una poderosa burguesía. Entonces, eso es lo que podemos conceptualizar sobre el humanismo, que era un movimiento de renovación cultural que surge en Europa y que su estudio o su objeto de estudio fue el estudio integral del ser humano. Además, el humanista va a promover una resurrección erudita del pasado literario greco-romano, donde va a cultivar las lenguas clásicas. Es decir, va a resucitar el idealismo platónico frente al aristotelismo y de esa forma, pues, fomentar el paganismo sin que por ello sea anticristiano. Por consiguiente, es el derecho del hombre a realizarse en el mundo. Entonces, lo que buscaba, pues, el humanismo era promover, de cierta forma, la integridad del ser humano. Y para ello, pues, hubieron cuatro estilos o academias del humanismo en Italia. Mencionaremos brevemente a estos, ¿no? Vamos a encontrar a Florencia, como ya les dije al inicio, van a existir varias academias, pero en este caso vamos a centrarnos solamente en cuatro porque van a ser las que van a tener mayor influencia. La primera es Florencia en el año de 1460, que va a estar pues bajo los auspicios de Lorenzo de Medicis. ¿Ya? El otro va a ser la Academia de Roma, donde pues va a estar establecida gracias a Pomponio Leto y va a alcanzar su máxima actividad durante el pontificado de Julio II y León X. La tercera academia es la Academia de Venecia, que está en el año de 1500, y en este caso pues se da por iniciativa de Aldo Manusio, que va a estar orientada pues a la discusión de los temas helenísticos. El quinto estilo, la quinta academia, pues es de Nápoles, ¿no? En el año de 1560, donde se va a crear, pues, orientada al estudio de las ciencias naturales. Ahora vamos a pasar a hablar de los mecenas.
La denominación mecenas proviene del consejero del mismo nombre que actuó en la época del emperador Augusto, es decir, Mecenas pues era un personaje que acompañó al emperador Augusto, ¿no? Protegía a los artistas y literarios o literatos. En este sentido, pues los mecenas facilitaron con su ayuda material o protección política en el desarrollo del humanismo y el Renacimiento. Entre los más célebres mecenas tenemos pues la familia de los Medicis en Florencia, en este caso encontramos a Lorenzo, y a los papas en Roma, como por ejemplo a Nicolás V. Ahora vamos a ver representantes del humanismo en Italia. En primera instancia vamos a encontrar a Dante Alighieri, que va a abarcar el periodo pues desde 1265 hasta 1321, ¿no? En sus obras más destacadas pues encontramos la Divina Comedia, de monarquía y convivio. Luego de a Dante Alighieri vamos a encontrar también a Francisco Petrarca, ¿no? Que abarca desde el periodo desde 1304 a 1374. Él nos hablaba pues de sonetos en honor a Laura o rimas y también su obra África. Luego también vamos a encontrar a Juan Pico de la Mirandola, que abarca desde el periodo de 1463 a 1494. Y él nos habla del discurso sobre la dignidad del hombre. Luego de él también vamos a encontrar a Giovanni Boccaccio. Ya él nos habla pues acerca, o va a abarcar el periodo desde 1313 a 1375. En sus obras más renombradas encontramos el de Cameron, Fiametta, Genealogía de los Dioses, ¿no? Y finalmente encontramos dentro de Italia a Lorenzo Valla. Ya él tradujo pues al italiano la famosísima Iliada, las fabulosas de Sopo y las historias de Heródoto y Tucídides. Entonces, esos van a ser los representantes del humanismo en Italia. Ahora vamos a ver los representantes del humanismo fuera de Italia. ¿Quiénes fueron y quiénes lo conformaron? Lo vamos a ver. Aquí tenemos a 4 personajes sumamente importantes. En primera instancia vamos a encontrar a Tomás Moro. Tomás Moro, que va a abarcar el periodo desde 1478 a 1535, no con su famosísima obra La Utopía. Luego de Tomás de Moro vamos a encontrar también a otro autor que es Erasmo de Rotterdam. Él nos hablaba, pues, bueno, el periodo que va a abarcar es desde 1465 a 1536. Él nos hablaba, pues, del elogio de la locura. También nos hablaba de en su obra, en su libro Los Adagios, y también en su obra Los Coloquios. Es una de las obras más resaltantes, ¿no? Muchos me imagino que han escuchado sobre el elogio de la locura, ¿no? Erasmo de Rotterdam, un famosísimo conocido. Luego también vamos a encontrar a otro representante del humanismo que es Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija va a abarcar el periodo desde 1441 hasta el año de 1522. Él va a escribir un libro sobre la primera gramática española. Y finalmente vamos a encontrar a Juan Luis Vives. Él va pues a hablarnos acerca no, perdón, va a abarcar el periodo desde 1492 hasta el año de 1540. Él nos habla acerca del instrumento de la mujer cristiana, ¿no? También nos habla del diálogo, el tratado de la psicología moderna y de la pedagogía. Entonces, esos pues han sido los representantes del humanismo fuera de Italia. Como sabrán, el humanismo surge en Italia,
pero también hubieron pues algunos que tuvieron la ideología de salir, ¿no? Entonces ahí tenemos a esos cuatro autores. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en la siguiente semana.